día peor. Somos cada día peor. Alguien lo tiene que decir. Hace aproximadamente 2500 años, en el norte del subcontinente indio, el mundo era un lugar en plena efervescencia. Las ciudades crecían, el comercio florecía y los diferentes reinos se expandían. En ese territorio que hoy llamamos Nepal y el norte de la India, convivían castas, dioses y ceremonias. La religión védica dominaba la vida pública y privada. Los sacerdotes brahmanes controlaban los rituales y acceder a relacionarse con lo sagrado tenía su precio en oro. Y si no se llegaba a ese precio, había que pagar con sangre y obediencia. Pero algo estaba cambiando. Había voces nuevas en los márgenes del bosque. Hombres que abandonaban sus hogares y vagaban en busca de respuestas que los Vedas no daban. Era el siglo VI a.C. La misma época en que Confucio enseñaba en China y Pitágoras filosofaba en Grecia. Como si el mundo entero, de pronto, hubiera decidido hacerse preguntas. En ese contexto, nació un niño que cambiaría la historia de la humanidad. Se llamó Siddhartha Gautama. Conozca la vida en busca del despertar que nos dejó Buda. Eso es Tai Chi, amigo. La tradición dice que Siddhartha nació en Lumbini, en un palacio con jardines perfumados, en lo que hoy es el sur de Nepal. El año exacto es incierto, pero los historiadores lo ubican alrededor del año 563 a.C. El padre de Siddhartha Gautama era Suddhodana, rey del clan guerrero de los Shakya. Ojo con los nombres porque esto viene. Su madre se llamaba Maya y dice la leyenda que el día antes de dar a luz soñó que la tocaba un elefante blanco. Al nacer, el niño lo hizo de pie y caminó 7 pasos. Señaló el cielo y después la tierra y dijo: soy el mayor del mundo. Clarísimo que ningún recién nacido hace eso, pero esa imagen decía desde el principio que este niño no era uno común. El sabio anciano del clan, Asita, visitó al recién nacido y lloró. Pero no de tristeza, sino porque vio en ese niño las marcas de un ser excepcional. Mamá Maya murió 7 días después del parto y el niño fue criado por su tía Mahapajahati. Su padre consultó a astrólogos y le dijeron que el niño tenía 2 destinos posibles. O sería un gran rey que unificaría la India, o sería un gran maestro espiritual que iluminaría al mundo. El padre eligió sin dudar. Sería el mejor de los guerreros, el conquistador que se convertiría en rey. El príncipe Siddhartha, sobrino de Mahapajapati, creció rodeado de lujos cuidadosamente dispuestos. 3 palacios, 1 por cada estación del año, jardines con músicos, bailarinas y comida en abundancia. Serían 4 palacios entonces. Se ve Y que comida en abundancia. Eran 3. Se salteaban una estación. Se sino, salteaban claro. una estación ahí, querido. Siddhartha tenía todo lo que pudiera distraerlo del mundo exterior, principalmente de sus sufrimientos. Porque el mundo del sufrimiento debía mantenerse fuera de los muros del palacio. Siddhartha aprendió artes marciales, filosofía y poesía.
siendo extraordinariamente dotado, sensible, curioso e inteligente. A los 16 años se casó con su prima Yashodhara, con quien tuvo un hijo, Rahula. La vida del príncipe parecía perfectamente trazada. Pero las paredes del palacio, por más altas que fueran, no podían contener la realidad para siempre. Y un día, el joven príncipe pidió salir más allá de los jardines para conocer el mundo. Siddhartha Gautama convenció a su áuriga, Chana, el conductor de su carruaje tirado por caballos, de dar un paseo fuera de los muros. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué, Su Majestad? Eso que se mueve lentamente. ¿Usted dice esa persona? ¿Persona? No, no me tome el pelo, príncipe. Soy su esclavo. Pero no me tome por tarado. No. Jamás haría eso, querida Chan. Pero me estás diciendo que eso no es una persona. ¿Y por qué camina así? ¿Por qué está todo arrugado? Ay, jovencito. Es verdad que nunca te permitieron salir del palacio y ver la realidad. No entiendo, Chana. Ese señor es un viejo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué le pasó eso? Pero, a ver, príncipe, la vejez le ocurre a todo ser humano Ah, que vive mira. suficiente tiempo. Pero son... Lagarto. Eso es terrible. Vuelve de inmediato. Luego de esa experiencia, el príncipe Siddhartha volvió al palacio en silencio. Algo se había movido en su interior. Salió de nuevo y esta vez vio a un enfermo tendido al costado del camino, con el cuerpo sacudido por convulsiones. Preguntó si eso también le ocurría a todos y la respuesta fue la misma, sí, que todos pueden enfermar. De la tercera salida se trajo el encuentro más perturbador, un cadáver. La muerte, algo que le ocurriría a todos, incluido él mismo. Tres verdades que los muros del palacio habían mantenido escondidas golpearon al unísono en la conciencia del príncipe. Todo envejece, todo enferma, todo muere. Pero hubo un cuarto encuentro. Siddhartha vio a un hombre de ropas simples, de rostro sereno, que caminaba con una calma que el príncipe no había visto en ningún guerrero ni en ningún sacerdote. Se trataba de un asceta. En ese hombre, Siddhartha vio la posibilidad de enfrentar el sufrimiento no huyendo de él, sino penetrándolo. Siddhartha tomó la decisión que cambiaría su vida y con ella la de millones de personas a lo largo de la historia. Esa noche, Siddhartha se acercó al lecho donde dormían su esposa Yashodhara
y su hijo Rahula. Los miró por última vez y salió del palacio en silencio, con Chana y su caballo Kantaka. Cruzó el río Anoma y al llegar a la otra orilla se cortó el cabello con su propia espada, se quitó las joyas y cambió sus ropas de seda por las de un mendigo. Tenía 29 años y dejaba atrás un reino, una familia y un destino previsible. Su padre, al enterarse, envió mensajeros para traerlo de vuelta, pero Siddhartha los rechazó con cortesía. Pero lo que buscaba no tenía nombre todavía. Buscó maestros y encontró a Alara Kalama, un sabio que le enseñó a alcanzar estados profundos de meditación. Los dominó con una rapidez sorprendente, pero no era suficiente. Los estados de trance no respondían la pregunta que lo había llevado hasta allí. Luego encontró a otros maestros que le dieron enseñanzas valiosas, pero incompletas. Entonces, Siddhartha tomó el camino que los ascetas de su época consideraban el más radical: la mortificación del cuerpo. La lógica era simple y brutal. El cuerpo es el origen del deseo y el deseo es el origen del sufrimiento. Entonces, si se destruye el cuerpo, se destruye el sufrimiento. Siddhartha se fue a los bosques donde ayunaba hasta el límite de sus fuerzas. Contenía la respiración hasta perder la conciencia. Soportaba el calor y el frío sin protección. 5 discípulos lo acompañaron, fascinados por su determinación. Pensaban que estaban presenciando el nacimiento de un santo. Pero Siddhartha casi muere. Los textos lo describen en ese periodo como un esqueleto recubierto de piel, con los ojos hundidos, con el ombligo tocándole la panza, incapaz de sostenerse en pie. Había llegado al extremo, pero solamente había encontrado otro callejón sin salida. Pero un día, Siddhartha escuchó a un maestro de música en una barca que pasaba por el río. El maestro le decía a su alumno: si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Si está demasiado floja, no suena. Debe estar en su punto justo. Siddhartha comprendió que el ascetismo extremo era, paradójicamente, otra forma de apego. Entonces, maestro, ¿usted no es más asceta? No, ya no. Pero, pará, ¿por qué? Venimos hace casi 2 años intentando llegar a los estados que usted llega y ahora nos dice que lo va a hacer más. Ustedes también escucharon al maestro de música. Si logran interpretarlo me van a entender. Pero no se puede andar cambiando de idea cada vez que escucha uno algo por ahí. ¿Qué tipo de maestro es usted? Para eso me vuelvo con mis amigos ¡Claro! hasta tomar una. Eres libre, Murphy. Pero debes entender, como entendí yo, que al final ser asceta no es más que apego al sufrimiento, al orgullo de soportar el dolor, a la ilusión de que el cuerpo es el enemigo. ¿Y ahora qué va a hacer, maestro? Lo primero que haré, Paulita, es comer. ¡Ah, trucho! Está bien. ¡Cagador! ¡Anda! Sujata. Sí, maestro. Responderé porque... ¿Me traes algo de comer, por favor? Ah, pero- ¿Cómo no? Pero, ¿lo decía en serio? No como hace semana y ahora usted que es el ejemplo, ¿qué te va a clavar? ¿Una media luna, una vianda, una Tiene milanesa? hambre el maestro. Aquí tiene, maestro, un cuenco de arroz con leche, maestro. Gracias. Sírvase, Me quiero maestro. casar. Ah, pero vos sos el peor. Ah, ¿cómo perdimos el tiempo con este? Vámonos. No se vaya, no se vaya, no se vaya.
Los 5 discípulos lo vieron comer y lo abandonaron, convencidos de que había traicionado la búsqueda. Siddhartha los miró alejarse y siguió comiendo. Buscaba una vía que estuviera entre los dos, que fuera sostenible, que no destruyera el instrumento que se necesitaba para investigar. A ese camino lo llamaría años más tarde el camino medio. Sería uno de sus conceptos más duraderos y más influyentes. Una noche de luna llena, Siddhartha se sentó bajo un árbol de higos sagrado en un lugar llamado Bodh Gaya. Y tomó una decisión silenciosa pero absoluta. No se movería de allí hasta comprender. La tradición describe una larga noche de combate interior. Las ilusiones del deseo intentaron distraerlo, tentarlo, aterrorizarlo. Siddhartha no se movió. Hacia el amanecer, la comprensión llegó. Siddhartha comprendió el origen del sufrimiento, pero también su cese. Tenía 35 años y había pasado 6 años buscando. En ese momento, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda. La palabra en sánscrito significa el que ha despertado. Permaneció varios días sentado bajo el árbol, absorbiendo lo que había comprendido. Luego caminó hasta el Parque de los Ciervos, cerca de Benarés, la ciudad sagrada del Ganges. Allí se encontró a los 5 discípulos que lo habían abandonado. Al verlo llegar, decidieron ignorarlo. Habían acordado no saludarlo, no rendirle ningún respeto. Si había vuelto a los lujos del mundo, no merecía atención. Pero cuando se acercó, algo en su presencia les hizo cambiar de opinión. Se levantaron, lo saludaron y se sentaron a escuchar. Y Buda pronunció su primer sermón. La tradición lo llama el Sermón de Benarés o el primer giro de la rueda del Dharma. En ese sermón expuso lo que luego se conocería como las 4 nobles verdades, su diagnóstico del problema humano. La primera verdad es la existencia del sufrimiento, de la insatisfacción profunda, de la sensación de que nada alcanza. La segunda verdad es el origen del sufrimiento, el deseo. No cualquier deseo, sino el apego, la sed de que las cosas sean permanentes cuando no lo son. La tercera verdad es la más sorprendente. El sufrimiento puede cesar. Y la cuarta verdad es el camino que lleva a esa sensación. Y ese camino tiene nombre: el noble óctuple sendero. ¡Oh, maestro! ¡Maestro! He meditado toda la mañana y no he sentido nada. ¿Nada? Nada. Solo pensé en la lista de cosas que tengo que hacer. ¿Y lo hiciste? No, porque estaba meditando. Y Buda, yo tampoco. Interesante. ¿Cuánto tiempo llevan platicando? A ver, 3 días. Fíjate, yo tardé 6 años. 6 años. Pero maestro, ¿no pensaba en nada en esos 6 años? Y sí, Pablito. Y espero que lo recuerden. Hubo momentos en que solo... ¿Saben qué pensé, Pablito? ¿En qué? En arroz. El arroz. Sí. ¿Con algo? En ¿Con un azafrán? cuenco específico de arroz, palma con leche. El chivo. ¿Y canela? Un chivo. Un chivo. ¿Qué pasa el de comer? ¿Qué pasa a la gente comercial? Y vos metés un chivo. Todavía recuerdo su sabor. ¡Ay, maestro, el que yo le llevé! Exacto, Pablito. La meditación no es la ausencia de pensamientos. Es aprender a verlos pasar sin subirte a ellos.
Pará. Pero, ¿y si los pensamientos no pasan? Si se quedan. Entonces, te fijas en por qué se quedan, Feito. Claro. Y eso ya es meditación. Este tipo, sabe. este es un ¿Qué? crack. Pensar que ustedes le dieron para atrás. Tiene Alcahueta del profe. Tiene razón. El noble óctuple sendero es el mapa práctico que Buda puso para llegar a la liberación del sufrimiento. Se divide en 3 grandes áreas: sabiduría, conducta ética y entrenamiento mental. Lo que hace especial a este camino es que no requiere fe ciega. Buda era en ese sentido profundamente empírico. No lo creas porque lo digo yo. Practícalo, verifica si funciona. Y las enseñanzas de Buda giran alrededor de 3 conceptos que son las 3 marcas de la existencia. La primera es la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece. El cuerpo envejece, los sentimientos se transforman, los pensamientos vienen y van. La segunda es la insatisfacción inherente a la existencia. Pero no todo en la vida es sufrimiento, aclara Buda. Hay placer, hay alegría, pero incluso el placer tiene un carácter inestable que genera ansiedad. Y la tercera es el no yo. Buda propone que lo que llamamos yo no es una entidad fija y permanente, sino un proceso en constante cambio. Porque si me afirmo como una entidad fija, me vuelvo frágil ante todo cambio. hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến muôn sai không đồ nhã thiết khô ấy xa lời từ sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không thức thì sắc thọ tưởng hành thức siêu phục như thì xa lời từ thì chư pháp không tương bất sinh bất diệt bất cấu bất tình bất tăng. Buda no fue solamente un maestro solitario, también fue un organizador extraordinario. Alrededor de él se fue formando lo que llamó la Sangha, o la comunidad de practicantes. Era una institución sin precedentes en su época, abierta a hombres y mujeres, a brahmanes y parias, a ricos y pobres. Mahapayati, Muy bien. su tía y madre adoptiva, convenció a Buda de admitir mujeres en la orden monástica. Buda lo hizo, aunque con reticencias que los textos registran con honestidad. Fue una revolución silenciosa en una sociedad donde las mujeres tenían muy pocos espacios de autonomía espiritual. Durante 45 años, Buda recorrió a pie los caminos del norte de la India, enseñando a quien quisiera escuchar. El rey Bimbisara de Magadha se convirtió en uno de sus más importantes mecenas, quien le donó un jardín de bambú, el primer monasterio budista. En sus últimos años, Buda vivía con la serenidad de alguien que ha completado su tarea, aunque sabe que la tarea nunca termina del todo. Tenía 80 años cuando anunció que en 3 meses partiría del mundo. Continuó caminando y llegó a Kushinagar, una ciudad modesta. Se recostó sobre su lado derecho, rodeado de sus discípulos. Buda dijo, con esa combinación de ternura y firmeza que lo caracterizaba: No lloren. No lloren. ¿Acaso no les he enseñado que todo lo que surge también cesa? Sé una luz para ti mismo. Mis enseñanzas son vuestro refugio. Sus últimas palabras, según los textos, fueron: todas las cosas compuestas son impermanentes, trabaja con diligencia. Luego entró en meditación profunda y nunca volvió. Era el año 483 a.C. aproximadamente. Los budistas llaman a ese momento el parinirvana,
la extinción final más allá de todo ciclo. Después de su muerte, sus discípulos se reunieron para memorizar y organizar sus enseñanzas. Hoy existen entre 400 y 500 millones de budistas en el mundo. De esta manera, quisimos poner a Buda En su sitio. De la mañana, 35 minutos. Un aplauso para el señor director de esta excelsa obra, ¿verdad? Qué elenco, loco, hoy me Tremenda mataron. historia, ¿eh? ¡Guau! No hay- Famosos budistas: Keanu Reeves, Richard Gere, no me acuerdo de ninguno otro, me acuerdo de esos dos. El cocinero Richard argentino, Gere. Donato. Lisa Simpson. Tenés Lisa razón, Simpson, qué mirá vos. fisura de los Simpsons, vos. Más fuerte, más fuerte. Mirá, Tina Richard. Turner, también era budista. sí. Una cosa interesante Steve que... Jobs era budista. Era budista. Bien, una cosa interesante que se dio en el Quedó en diálogo... modo Buda. No, ¿vieron? quedé, sí, Hablando- quedé. Muy bien, Buda. En un momento, no sé quiénes eran los personajes, le dice, bueno, pero es difícil mantener y pasar esos viajes que pasan, ¿no? Dice, bueno, y Buda le contesta, el traerte de otra vez, eso también es parte de meditar. Por eso está bueno, entonces no sé quién, con quién, dónde leía, que meditar, que a veces es muy complicado, porque abstraerte continuamente están, pero ese juego y esa eso. mecánica de estar Claro. continuamente volviendo al lugar, ya es. De hecho, en meditar, meditación, ¿no? Sí, cualquiera puede en meditar. meditación lo que te dicen es, bueno, si viene algo a tu mente que no tiene nada que ver con lo que estás, no fuerces en que desaparezca. Déjalo pasar. Ahora, déjalo pasar. Y volvé a tu Se punto. va. Claro, Y volvé a tu claro. punto. Pero no te fuerces en Claro. concentrarte en la nada porque no, Por- funciona. Son todos budistas. No, No, yo, mirá, No, pero yo, no. eso es no lo está básico mal, de meditación. lo básico, ¿verdad? exacto. Claro, a mí me pasó. Aunque no Después, tengas mucha después del accidente me experiencia. dijeron, vos meditá. Meditá Meditá. porque es la mejor manera Sí, de bajar menos fármacos y más meditación. Claro. Y es verdad, loco. Full mindfulness, ¿no? Para mí al principio cuando lo empezás a hacer, claro, después lo tenés que mantener. En la constancia está la clave. Pero con poquito tiempo. ¿eh? Bueno, a mí me dijeron que menos de 15 minutos no. Bueno, no- sí, sí, no bueno, funciona. no son Ah, pero 6 horas. 15 minutos Ah, todos bueno, los días no, no. es bastante. Bueno, más de Para 15 Buda, minutos, 20 minutos todos los días. Bueno, para nosotros que vivimos todos locos con un teléfono, Sí, no, yo no abrís puedo, los ojos y yo no mirás puedo. Instagram. Claro, Imagínate, claro. meditar 20 minutos es Vos bravo. un hallazgo. Qué cosa terrible. El otro día estaba charlando con los chicos de allá, que a veces estoy en la mañana, ¿no? Allá que es las allá no, las ports son informativo. más lúdicos, no los del informativo. Qué cosa que nos diferencia de la zona, llámese todos, una Sí. cosa diferente, A ver. es que no tenemos una religión. Y vos sabés cómo ayuda para momentos difíciles societarios, ¿no? Vos fíjate que en teoría estamos mucho mejor que la Argentina, estamos mejor que en Brasil en mucho sentido. El apoyo, decís, de algo más. Los hermanos porteños Lo espiritual. tienen a la Virgencita, jodeme, ¿no? Al corazón ¿Sabes qué? de Sagrado Corazón de Jesús. Pero eso también es Cosa- exportado o importado. Lo que ¿no? quieras, No pero importa. tenés una cosita que No, te no, colgás. pero digo, por ahí ¿Sabés capaz que que. hay una psicóloga que tiene la teoría de que las tasas altas de suicidio en Uruguay tienen que ver, o sea, relaciona con esa falta de Totalmente, espiritualidad? estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Que no es religiosidad, es espiritualidad. Es, ¿no? es que no tenemos nada en que Lo conceptual es de colgarnos. Barbieri en la última Sí, Ah, sí, ¿lo sí, dijo? sí. No tiene que ser una iglesia. Exacto. Es Claro. creer que hay algo más que Sí. te da Es la esperanza. espiritualidad, ¿no? es Pero mucho más amplio. hasta el gauchito El Gauchito Gil, Gil, sí, sí, sí. están llenos los hermanos argentinos, los brasileños, ni que Gilda. hablar, llenos de personajes que realmente generan un apego espiritual que ayuda en los momentos difíciles. Difíciles. Ujú. Por eso no hay nada más triste que un uruguayo contento, ¿no? Pero igual también en ese camino por ahí la meditación es de las mejores cosas que te Totalmente, pueden por pasar, eso te ¿viste? decía, por eso te y decía. además, dos cosas. Es gratis. O sea, Y cualquiera puede hacerlo. cualquiera puede hacerlo y hay hasta meditaciones guiadas. Si vos ves que te Está sentás lleno. solo en silencio y no encarás, YouTube, Spotify, sea. hay meditaciones guiadas que están buenas y que te llevan a ese punto, ¿viste? A ese lugar de concentración en donde vos, loco, Totalmente. Está de moda. Está de moda. ¿no? Sí. Se puso de moda ahora. por suerte, bueno, Por una suerte, moda por buena, suerte. una moda buena, Una claro. moda bueno, está Nació bien. hace 2500 años, ¿no? Sí. Increíble. Ah. Buda es uno de esos personajes que cuando escribo la historia, qué poco Parece sabemos muy colgado, de pero alguien claro. tan famoso. Sí, ¿No? ¿No totalmente. les pasó eso? Muy parecido a Cristo en muchas. En Muchas, Sí. muchas, sin Gracias. duda, Sí. sin duda. Sí, sí, Todo el sí. tema de los seguidores está bueno. Ujú. Pero hay un Exacto. desprendimiento que muchas veces no tienen estos líderes religiosos que siempre la saben todas y nunca erran. ¿Qué es eso de desdecirse?
De tener, ¿no? La capacidad de decir, todo esto que yo estaba haciendo estaba mal. Y arriesgándose a que la gente que estaba alrededor le diga su chanta. Claro. Se le fueron, ¿no? El tipo logró desdecirse, reformular y encontrar un punto en donde realmente funcionaba. Y por lo que decían de la meditación, hoy está más vigente que nunca. Empecemos, prendámosle una vela encina, dice 651. Bueno, 11 de la mañana. Mucha gente que se rió con nosotros, pero que también está agradeciendo loco, la historia. es tremendo. Estuvieron maravillosos todos. Felicitaciones. Bravo, dice muchachos. Mira, hay una aplicación para meditar, dice Genius Player. Sí, lo que te digo, por todos lados, ¿no? Está bueno. Practíquenlo, por lo menos para probar, ¿no? Que es divertido. 11:40 tanda y seguimos, vale.